Después de la desaparición de Mark, lo que cambió no fue el bosque, cambiamos nosotros. Seguimos caminando porque quedarse quieto resultaba peor, pero ya no había conversación ni intercambio de miradas cómplices. Cada uno avanzaba dentro de su propio silencio, como si estuviéramos procesando algo que no tenía forma todavía. Aokigahara no parecía hostil. No había gruñidos, ni ramas que se quebraran a nuestro alrededor, ni movimientos evidentes entre la maleza. Lo que había era una sensación progresiva de estar siendo aceptados demasiado rápido. El sendero, si es que aún podía llamarse sendero, comenzó a estrecharse en una línea irregular, entre raíces gruesas y tierra húmeda. La niebla se había asentado a la altura de los tobillos, pero no se movía con el viento. Permanecía suspendida, casi sólida, como si formara parte del mismo suelo. Cada paso levantaba apenas una exhalación blanca que tardaba en disolverse. Misaki continuaba delante. No parecía más tensa ni más relajada. Su postura seguía siendo la de alguien que conoce el terreno y que lo conoce muy bien. Sin embargo, había algo diferente en su forma de caminar. No se trataba de que fuera más lenta ni más rápida, pero era más precisa. Sus pies parecían evitar raíces que nosotros no veíamos hasta el último momento. No miraba hacia atrás para comprobar si la seguíamos, y no necesitaba hacerlo. Keiji fue quien rompió el silencio, y no dijo nada extraordinario. Preguntó cuánto faltaba para regresar. La pregunta se quedó flotando entre los troncos. Misaki tardó unos segundos en responder, y cuando lo hizo, ni se giró. Simplemente dijo que el camino de vuelta no siempre es el mismo que el de ida. Realmente no es una frase misteriosa. Podría haber sido simplemente una indicación práctica. Pero su tono no era tranquilizador. No había una sonrisa en su voz. No había un matiz humano. Solamente era una afirmación. Me daba miedo. Seguimos caminando. El bosque empezó a parecer más alto, y no es que los árboles crecieran, pero su verticalidad se imponía de manera más contundente. Las copas se cerraban sobre nosotros como una bóveda oscura que absorbía la poca luz restante. Las sombras no estaban en el suelo, estaban como suspendidas a media altura, como si fueran manchas más densas dentro de la niebla. No sé si me comprendéis. Y fue entonces cuando empecé a notar una ligera distorsión en la línea del horizonte del bosque. Nada claro ni nada que pudiera señalar. Era como si al fijar la vista en un punto concreto, la imagen tardara un instante en estabilizarse, en enfocarse. Pensé que era cansancio o que podía ser la tensión que estaba alterando mi percepción. De repente Lía tropezó con una raíz y soltó una maldición en voz baja. Cuando levanté la vista para asegurarme que estaba bien, vi que no miraba al suelo, sino estaba mirando más allá de Misaki. ¿Eso estaba ahí antes?, preguntó. Y yo no supe a qué se refería. Seguí su mirada y entre dos troncos rectos, ligeramente inclinados hacia adentro, había un espacio de sombra más oscuro que el resto. No tenía una forma definida, no era una figura recortada. Era más bien la ausencia de una definición. Como si el aire en ese punto fuera más espeso. Parpadeé y la sombra seguía ahí sin moverse. Tampoco era un árbol. Es que no sé lo que era. Misaki se detuvo. No porque hubiera escuchado la pregunta de Lía, sino como si hubiera llegado a un punto exacto que solo ella reconocía. Permaneció de espaldas a nosotros durante unos segundos que se alargaron demasiado. El aire se volvió pesado. No hubo un sonido que anunciara nada, sin embargo, sentí con claridad que algo había comenzado. Cuando finalmente se giró, lo hizo con una lentitud que no parecía teatral ni calculada.
Era una rotación natural del cuerpo, pero su mirada ya no encajaba con la escena. No reflejaba el bosque, no reflejaba preocupación. Reflejaba algo anterior a nosotros, algo antiguo. Sus ojos no brillaban, no es que se transformaron de golpe, sencillamente dejaron de tener esa microexpresión humana que nos permite reconocernos unos a otros. Había dejado de ser humano. Se volvieron quietos, profundos y antiguos. No deberíais haber cruzado el puente, dijo. Y la frase no fue una amenaza, fue una constatación. Yo sentí un escalofrío que no tenía que ver con el frío del ambiente. Recordé el toril pequeño, la cuerda simeguaza, los yizos, cubiertos de musgo, la advertencia disfrazada de personalidad. Recordé cómo había dicho, aquí no estáis solos, sin alterar el tono. Aquella frase ya no parecía una advertencia, sino una presentación. La distorsión entre los árboles cambió. Ella no se acercó caminando. No hubo crujidos, no hubo nada. Sencillamente ocupó más espacio de lo que antes ocupaba. Los troncos parecían alinearse con ella, como si la verticalidad del bosque tuviera un centro invisible que coincidía con el lugar donde Misaki estaba de pie. Misaki era el centro del bosque. Durante un instante tuvo la sensación que la figura humana de Misaki y aquella presencia compartían el mismo eje. No eran identidades separadas, sino tenían como capas superpuestas. Parpadeé. Su silueta pareció ensancharse apenas un segundo. No era una transformación grotesca ni espectacular. Fue como una interferencia. Como cuando golpeas el televisor y recobras la imagen. Vi por una fracción mínima de tiempo algo más alto, detrás de su forma. Algo cuya altura superaba la línea de sus hombros y se prolongaba hacia arriba, fundiéndose con la sombra de las copas. Y luego volvió a ser ella. Cabello ligeramente suelto, cortamientos gris, su postura erguida, pero yo ya no podía verla del mismo modo. Kenji comenzó a murmurar una oración apenas audible. Lia retrocedió un paso, sin apartar la vista de Misaki. Yo sentí que el suelo bajo mis botas ya no era tierra firme, sino una superficie que podía ceder en cualquier momento. Quizá me estaba mareando. La presencia en el bosque no la sentía como un depredador, porque no se movía con ferocidad ni con hambre. Era una presencia, algo que estaba allí. No me transmitía una violencia inmediata, sino pertenencia. Como si fuéramos nosotros la anomalía en ese lugar. Misaki dio un paso hacia nosotros, con un movimiento completamente humano, pero el espacio que ocupó fue mayor del que debería. La niebla no reaccionó, el bosque no respondió, solo lo hicimos nosotros. En ese momento comprendí algo que me heló por dentro. La desaparición de Mark no había sido un accidente ni un ataque repentino. Había sido una aceptación, un gesto casi ritual, como si el bosque hubiera decidido empezar por el que más lo merecía. Y Misaki no estaba sorprendida, porque no estaba siendo testigo. Estaba participando de eso. No era una mujer poseída, ni alguien dominado por una fuerza externa. Era alguien que ya no diferenciaba entre su forma humana y aquella forma extraña que estábamos viendo en el bosque. La verdad no era que una criatura se escondiera entre los árboles. Era algo más inquietante, porque esa criatura no necesitaba esconderse. Tenía piel humana, tenía voz, tenía nombre, Misaki. Y nos había guiado hasta el punto exacto donde el bosque dejaba de ser paisaje para convertirse en límite. Sentí que si daba un paso atrás, el sendero ya dejaría de estar ahí. Que si gritaba, el sonido no saldría de mi garganta.
y mientras Misaki nos observaba con aquella serenidad que ya no era humana. Supe con claridad que el momento en que dejó de protegernos no fue visible, sino fue anterior. Fue cuando decidió que cruzáramos. Y lo habíamos hecho nosotros voluntariamente. Y amigos, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os guste. Y si os gusta, sabéis que tenéis los capítulos atrás en una lista. Y nos vemos la semana que viene. Compartirlo y darle like. Hasta otra.